Bueno, entonces vamos en el tercer episodio del pintor barroco Diego Velázquez. La rápida ascensión de Velázquez provocó resentimientos de los pintores más veteranos como Vicente Carducho y Eugenio Cajés, que lo acusaban de ser solo capaz de pintar la cabeza. Según escribió Giuseppe Martínez, esto provocó la realización de un concurso en 1627. Entre Velázquez y otros tres pintores reales, Carducho Cajés y Angelo Nardi, el ganador sería elegido para pintar el lienzo principal del Salón Grande de Real Alcázar de Madrid. El principal del Salón Grande, el motivo del cuadro era la expulsión de los moriscos de España. El jurado presidió a Juan Bautista Marino. Entre los bocetos presentados declaró vencedor a Velázquez. El cuadro fue colgado en este edificio y se perdió posteriormente en el incendio del mismo, Nochebuena de 1734. Este concurso contribuyó al cambio del gusto de la corte, abandonando el viejo estilo de pintura y aceptando la nueva pintura que se podía pintar Velázquez. En marzo de 1627 juró el cargo de Ujier de Cámara, otorgado quizás por el triunfo en este concurso, con un sueldo de 350 ducados anuales, y desde 1628 ostenta el cargo de pintor de cámara, vacante a la muerte de sueldo de Santiago Morán, considerado el cargo más importante entre los pintores de la corte. Su trabajo principal consistía en realizar retratos de la familia real, por lo que esto representa una parte significativa de su producción. Otro trabajo era pintar cuadros para decorar los palacios reales, lo que dio mayor libertad a la elección de temas y en cómo representarlos. Libertad de los que no gozaban los pintores comunes, atados a los encargos y a la demanda de mercado. Velázquez podía aceptar también encargos particulares, y consta que en el 1624 cobró de doña Antonia de Ipañerieta por los retratos que le pintó de su esposo fallecido el rey y del conde duque, pero desde que se trasladó a Madrid solo aceptó encargos de miembros influyentes de la corte. Se sabe que pintó varios retratos del rey y del conde duque, algunos para ser enviados fuera de España, como los dos retratos ecuestres que en mayo de 1627 fueron enviados a Mantua por el embajador a Madrid de los Gonzaga, algunos de los cuales se perdieron en el incendio de Alcázar en 1734. Entre las obras conservadas de este periodo destaca especialmente El triunfo de Baco, popularmente conocido como Los borrachos, su primera composición mitológica, por la que en julio de 1629 cobró 100 ducados de la casa del rey. En la antigüedad clásica se representa de forma vigorosa y cotidiana como una reunión de campesinos de su tiempo, reunidos alegremente para beber, donde todavía persisten algunos modos sevillanos. Entre los retratos de los miembros de la familia real destaca el infante Don Carlos, Museo del Prado, que está en ese sitio, de aspecto galán y algo indolente. De los retratos no pertenecientes a la familia real pueden destacarse el inacabado retrato de hombre joven en Alte Pinacote de Múnich. También podría pertenecer en este momento el geógrafo del Museo de Bellas Artes de Rouen, inventario en 1692, en la colección del Marqués de Carpio, como un retrato de una vara de un filósofo, estándose riendo, con un golfo original de Diego Velázquez, identificado también como Demócrito y algunas veces atribuido a Rivera, con cuyo estilo guarda estrecha semejanza, provoca cierta perplejidad a la crítica por el modo diverso
como el que se trata manos y cabezas, como un pincelada muy suelta y la manera más apretada del resto de la composición, lo que explicaría por una reelaboración de aquellas partes en torno en 1640, en función de color y la composición. En los retratos de los monarcas, según indicó Palomino, debía reflejar la discreción e inteligencia del artífice para saber elegir la luz o el contorno más grato, que en los soberanos es menester gran arte, para tocar sus defectos sin peligrar o en la Andalucía tropezar en la reverencia. Son normas propias del retrato de corte, a las que el pintor se obliga para dar retrato el aspecto que mejor responda a la dignidad de su persona y de su condición. Pero Velázquez limita el número de atributos tradicionales del poder, reducidos a la mesa, el sombrero, el testón o la empuñadura de la espada, para incidir en el tratamiento del rostro y las manos, más iluminados y sometidos progresivamente a un mayor refinamiento. Muy característica en su obra, como ocurre en el retrato de Felipe IV de negro, que está en el Museo de Prado, es la tendencia de repintar rectificando lo hecho, lo que dificulta la datación precisa en sus obras. Esto constituye lo que se denomina arrepentimientos, a la ausencia de estudios previos y a un modo lento de trabajar, dado carácter flemático del pintor, según lo definió el propio rey. Pero pasado el tiempo, lo antiguo que quedó debajo y sobre lo que se pintó, surge de nuevo de forma fácilmente perceptible. Así. En este retrato del rey se comprueba en las piernas y en el manto, pero las radiografías revelan que el retrato fue repintado por completo hacia 1628, introduciendo sutiles variaciones sobre el retrato subsiguiente, del que existe otra copia posiblemente autógrafa en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, algunos años anterior. Da igual se percibe en muchos retratos posteriores, sobre todo de los monarcas. En 1628 llegó a Madrid para realizar gestiones diplomáticas y permaneció en la ciudad casi un año. Se sabe que pintó del orden de 10 retratos de la familia real, en su mayor parte perdidos. ¿Qué más puede hacer? Al compararse los retratos de Felipe IV realizados por ambos pintores, las diferencias son notables. Rubens pintó al rey de forma alegórica, mientras Velázquez lo representaba como la esencia del poder. Picasso lo analizó así: el Felipe IV de Velázquez es la persona distinta del Felipe IV de Rubens. Rubens en este viaje copió también obras de colección de pintura del rey, especialmente de Tiziano. ¡Wow! ¡Qué copiones! Y en otras ocasiones había copiado en sus obras, pues Tiziano representaba para él una de las principales fuentes de inspiración y estímulo. En esta labor de copia fue especialmente intensa en la corte de Felipe IV, que poseía la más importante colección de obras del veneciano. Las copias que hizo Rubens fueron adquiridas por Felipe IV y inspiración también a Velázquez. Rubens y Velázquez ya habían colaborado en cierta forma antes de este viaje a Madrid, al servirse el flamenco de un retrato de Olivares pintado por Velázquez, para proporcionar el dibujo de un grabado realizado por Paulus Pontius e impreso de Avaveres en 1626, en el que marco alegórico fue diseñado por Rubens y a la cabeza por Velázquez. El sevillano lo debió pintar los retratos reales y copias de Tiziano, siendo una gran experiencia para él observar la ejecución de estos cuadros de los dos pintores que más influenciaba tendría su propia obra. Pacheco afirmaba en efecto que Rubens en Madrid había tenido poco trato con pintores, excepto con su yerno, con quien visitó las colecciones
del Escorial, estimulando que, según Palomino, para viajar a Italia. Para Harris no hay duda de que esta relación y también relación inspiró su primer cuadro alegórico. Wow. Los borrachos. Bueno, siempre hay un borracho que siempre. Bueno, hasta aquí tomamos los borrachos que en Ecuador. Pero sin embargo, Calvo Serrallier precisa que aunque la mayoría de los especialistas ha interpretado la visita de Rubens como la primera influencia decisiva que sufrió la pintura de Velázquez, nada que demuestre un cambio sustancial su estilo en este momento. Para Calvo Serrallier, lo que sí es casi seguro es que Rubens impulsó el primer viaje a Italia, pues al poco marcharse de la corte española en mayo de 1629, Velázquez obtuvo el permiso para realizar su viaje. Wow. Según los representantes italianos en España, este viaje era completar sus estudios, lo que no había completado. Bueno, aquí va el primer viaje a Italia en Diego Velázquez, después de la marcha de Rubens y seguramente influido por el Velázquez. Y solicitó licencia al rey para viajar a Italia y completar sus estudios. El 22 de julio de 1629 le concedieron para el viaje 2 años de salario, 48 ducados. Y además disponía de otros 400 ducados por el pago de varios cuadros. Velázquez viajó con un criado y llevaba cartas de recomendación para las autoridades de los lugares que quería visitar. En este viaje a Italia representó un cambio decisivo en su pintura. Desde el siglo anterior, muchos artistas de toda Europa viajaban a Italia para conocer el centro de la pintura europea, admirado por todos y un anhelo compartido también por Velázquez. Además, Velázquez era el pintor del rey de España y por ello le abrieron las puertas, pudiendo contemplar obras que solo estaban al alcance de los más privilegiados. Partió del puerto de Barcelona en la nave de Spínola, general genovés al servicio del rey español, que volvía a la tierra. El 23 de agosto de 1629 la nave arribó a Génova, de donde sin apenas detenerse marchó a Venecia, donde el embajador español le gestionó visitas a las principales colecciones artísticas de los distintos palacios. Según Palomino, copió obras de Tintoretto, siempre copiones. Como la situación política era delicada en la ciudad, permaneció allí poco tiempo y partió a Tintoretto. Como la situación política era delicada en la ciudad, permaneció allí poco tiempo y partió hacia Ferrara, donde se encontraría con la pintura de Giorgione. Se desconoce el efecto que le produjo la obra de este gran innovador. Después estuvo en el centro, interesado de conocer la obra de Guercino, que pintaba sus cuadros con una iluminación muy blanca. Trataba a sus figuras religiosas como personajes corrientes y era un gran paisajista. Para Julián Gallego, la obra de Guercino fue la que más ayudó a Velázquez a encontrar su estilo personal. En Roma, el cardenal Francesco Barberini, a quien había tenido ocasión de retratar en Madrid, le facilitó la entrada a las estancias vaticanas, en las que dedicó muchos días a la copia de los frescos de Miguel Ángel y Rafael. Después se trasladó a Villa Medici, en las afueras de Roma, donde copió su colección de escultura clásica. No solo estudió a los maestros antiguos en aquel momento, que se encontraban activos en Roma los grandes pintores del barroco, Pietro de Cortona, Andrea de Sacchi, Nicolás Poussin, Claudio de Lorena y Gian Lorenzo de Bernini. No hay testimonio directo que Velázquez contacte con ellos, pero existen importantes indicios de que conoció de primera mano las novedades del mundo artístico del mundo romano.